Bueno, luego del Consejo de Ministros, el presidente de la República, junto con su gabinete, dio una conferencia de prensa, como nos tiene acostumbrados normalmente los días miércoles, y habló de la renuncia del procurador anticorrupción Amado Enco y sostuvo que ha habido total independencia de parte del Ejecutivo hacia las procuradurías, específicamente la Procuraduría Anticorrupción a cargo de ya el ex procurador Amado Enco. También habló y de alguna manera criticó las filtraciones de documentaciones y entendemos los testimonios de colaboradores eficaces en los casos que se siguen en el sistema de justicia. Se refirió a varios puntos más, pero para analizar estos temas ya estamos con nuestros dos distinguidos invitados, la ex procuradora supranacional Delia Muñoz y el ex procurador anticorrupción Iván Meinía, que les agradezco por acompañarnos esta noche. Y en principio, antes de entrar a los temas de fondo, me gustaría ubicar al público y entender cuál es la labor de los procuradores, porque hemos visto que muchas veces asumen un protagonismo y están en medio de las discusiones y de las investigaciones, pero ¿qué diferencia un procurador de un fiscal? ¿Y cuál es el nivel de independencia que debe tener un procurador en el país? Señora Muñoz. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Omar. El cargo del procurador es aquel que va a representar los intereses del Estado, que va a actuar como abogado de parte, va a coadyuvar en las investigaciones que se realicen, suele trabajar de la mano con el Ministerio Público en algunos casos, puede aportar pruebas y va a concurrir a las audiencias representando siempre a su cliente, que es el Estado, en los diferentes niveles. Y uno de los puntos centrales en algunas de las procuradurías es el tema de la determinación de la reparación civil que pueda corresponder al Estado. En los procuradores especializados, las funciones van a estar diferenciadas en función a si estamos frente al antiterrorismo, antidrogas, o en el caso que nos convoca hoy, el anticorrupción, ¿no? Que es el que está llamado a tener una competencia nacional en aquellas situaciones de graves delitos de corrupción vinculados a los hechos que ocurran a nivel nacional. Ahora, un procurador ad hoc es nombrado para un caso específico y concreto y tiene competencia limitada. Ahora, ¿tienen independencia, señor Meinía, los procuradores? Ya a razón de lo que hemos visto de esta renuncia del procurador Amado Enco, ¿son independientes, digamos, entiendo que ellos no acusan ni investigan, esa es la labor de la Fiscalía? Sí, a ver, los procuradores primero, buenas noches, Delia, buenas noches. Los procuradores son abogados del Estado, no del gobierno. Por tanto, tienen que ser necesariamente independientes y autónomos frente al gobierno. Son funcionarios públicos y representan los intereses del Estado. Ahora, ciertamente, al estar circunscritos en el Ministerio de Justicia, porque orgánicamente la Procuraduría se ubica dentro del Ministerio de Justicia, existen siempre riesgos de que puedan tener algún tipo de presión indebida por parte del Ejecutivo, por parte del gobierno. Cuestión distinta sería analizar si en este caso en concreto la renuncia del ex procurador Amado Enco se justifica o encuentra su razón de ser en haber recibido alguna presión o haber entendido él en todo caso que no cuenta con el apoyo necesario para llevar a cabo la representación de los intereses del Estado en un caso bastante sensible. Sobre eso sin duda podemos conversar. Claro, porque a ver, y ubicar nuevamente a la gente, la figura de una Procuraduría General, de un Procurador General como el señor Daniel Soria, es bastante reciente, entiendo. El señor Daniel Soria le responde a la ministra de Justicia. El señor Daniel Soria tiene la independencia que tiene que tener un procurador general y por eso uno dice, ¿cuán independiente puede ser un procurador anticorrupción si su cargo depende, en este caso, del ministro o la ministra de Justicia? Señora Muñoz. Mire, cuando Iván fue procurador, y me parece que estuvo en el área anticorrupción, ellos tenían libertad para poder presentar las denuncias en aquellos casos en los que considerasen pertinentes, así estuvieran involucrando a altos funcionarios.
Con el decreto legislativo que se da en el 2017 y el reglamento que se dicta en noviembre del año pasado, se establece una limitación que solamente es el procurador general, o sea, el señor Soria, el que puede presentar una denuncia ante la fiscal de la Nación cuando estos hechos supuestamente delictuosos involucran a altos funcionarios, léase congresistas, ministros, presidentes, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, miembros del TC. En consecuencia de que el procurador anticorrupción hoy en día no tiene esa posibilidad de ir de frente donde la fiscal de la Nación a presentar la denuncia. Entonces, esa es una variable muy importante que hay que tener en cuenta. Lo otro, cuando se crea este nuevo sistema en el que se pone al procurador a la cabeza de la defensa del Estado, se nos prometió que íbamos a tener una organización independiente. Sin embargo, no se creó un organismo constitucional autónomo, ni tampoco un organismo público adscrito con autonomía al Ministerio de Justicia. Hoy en día el sistema de defensa es eso, es un sistema administrativo y la propia norma lo define como un conjunto de normas, principios que regulan la actividad de todos los procuradores. Consecuencia, la libertad y la independencia que tienen hoy día es bastante restringida, mucho menor que la que pudieron haber tenido anteriormente otros colegas procuradores anticorrupción. Ahora, llama la atención, señor Meni, los últimos actos administrativos del procurador o ex procurador Amado Enco, digamos, solicitarle al fiscal Reinaldo Avia que presente el informe ante la fiscal de la Nación sobre esta investigación por una concertación en las compras de las pruebas, ¿no? Una concertación entre el presidente de la República y algunos ministros, incluso la propia ministra de Economía. Llama la atención que este sea uno de sus últimos actos como procurador anticorrupción. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué implica esto? A ver, ciertamente puede levantar una serie de suspicacias, sobre todo cuando uno lee la carta de renuncia del ex procurador Amado Enco, reclamando entre líneas independencia y autonomía para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, yo creo que la figura es o puede ser distinta. A ver. Ya lo ha expresado Delia, que la persona competente dentro del organigrama para presentar alguna denuncia contra altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República, no era precisamente el ex procurador Amado Enco, sino su superior, el señor Daniel Soria. Nos puede gustar o puede no gustarnos, pero digamos, eso es lo que establece el marco legal vigente. Por tanto, cuando el ex procurador Amado Enco solicita ser él el procurador en el caso Club de la Construcción, que estaría viéndose los hechos que involucran al presidente. Exacto. Cuando fue gobernador de Moquegua, ahí hay que tener en cuenta que la competencia de las procuradurías se define básicamente por la norma de su creación. Y si uno revisa las normas, la norma que creó y las normas que ampliaron competencia a la Procuraduría del caso Lavajato, se lee claramente, y eso también queda explicitado en la respuesta del propio Daniel Soria, que la competencia de la Procuraduría Lavajato involucra no solamente para ver el caso Lavajato en sí, funcionarios, exfuncionarios, sino otras aquellas empresas, otras aquellas personas que hayan delinquido según el modus operandi de Lavajato. Por tanto, cuando el Club de la Construcción, digamos, es un caso formado por personas jurídicas nacionales, no brasileras, pero que responden a un modus operandi similar o prácticamente idéntico al caso Lavajato, estaría entrando dentro de las competencias de la Procuraduría para el caso Lavajato que dirige la doctora Silvana Carrión. Por tanto, creo que aquí sucede algo distinto a la eventual controversia que hay en el Ministerio Público, donde hay una suerte de zona gris y se puede discutir, pero en el caso de las Procuradurías parece que era claro. Vamos a entrar justamente también al caso del Ministerio Público porque es otra pelea, otra pugna totalmente interesante. Entonces, esto, desde su perspectiva, señor Meni, para ponerlo así bien claro, sería una pataleta. La renuncia del señor Amado Enco sería una pataleta porque no se le dio el caso que vincula al presidente de la República, Martín Vizcarra. No, yo no voy a calificar el comportamiento de un profesional de esa manera, además de un ex procurador que ganó el cargo en un concurso público, y creo que eso es de resaltar. Es uno de los pocos procuradores que entró al cargo a través de un concurso público. Su renuncia ciertamente debe preocupar, entre otras cosas, porque es responsable o era responsable de monitorear una serie de casos
que hoy día quedan en manos de las personas que forman parte de la Procuraduría. Por tanto, es necesario que se convoque un concurso público rápidamente. Ahora, en mi concepto, tal vez la situación o el temperamento del señor Amado Benco haya sido que se siente incómodo, no le ha gustado la situación, pero para responderle con total exactitud, como usted me pide, en mi concepto, la competencia para ese caso recae en la doctora Silvana Carrión de la Procuraduría La Bajada. Bueno, clarísima entonces su posición. Señora Muñoz, ¿tenía competencia el señor Amado Benco para ver el caso que vincula al presidente de la República, Martín Vizcarra? O como dice el señor Meini, esto pues le correspondía a la señora Silvana Carrión. Mire, tendríamos que ver todos los documentos. En las normas de creación están definidas las posibilidades de intervención y las áreas en que puede trabajar la procuradora ad hoc para el caso Lavajato. Yo en lo personal soy contraria al tema de las procuradurías ad hoc. Yo pienso de que para eso hay un titular y que uno debe de reforzar a ese titular y a ese titular crearle dentro de su ámbito de competencia grupos especiales. Porque es medio contradictorio que tú tengas a una persona con gran experiencia en la defensa del Estado, como es el señor Benco, y cuando vienen los casos realmente importantes, convocas a personas que también pueden tener experiencia, pero ya desde el punto de partida, por ejemplo, no han ganado el concurso público para el cargo. Entonces, a mí eso, por una cuestión de respeto a la meritocracia, a la función que se está desarrollando, no me gusta. Segundo lugar, a mí me parece de que el señor Amado Benco, por lo que uno ve de fuera, fue postergado en los casos más importantes. Y él quizás consideraría que después de 4 años de experiencias ya le tocaría tener un mayor protagonismo en estos otros casos y conducir la lucha anticorrupción. ¿Por qué cree que se da esto? Completamente subjetivo y valorativo. ¿Cree que era incómodo para este gobierno? ¿Cree que era incómodo para esta gestión debido, digamos, a las reiteradas oportunidades que ha presentado, digamos, ciertas objeciones, ¿no? De los trascendidos que uno tiene, se sabe que el señor Benco le había presentado hacía buen rato ya al procurador Soria una solicitud para tramitar una denuncia que involucraba a varios ministros por la compra de medicinas. Y como esto no prosperaba, era que al estar él amarrado por la competencia a la imposibilidad de poder denunciar, buscaba que sea el fiscal que estaba investigando uno de los casos que formule la denuncia él directamente o el pedido de denuncia ante la fiscal de la Nación. Estos trascendidos te muestran de que no se está trabajando de una manera armónica, deben de haber muchos puntos de discrepancia. El señor Soria, yo tengo entendido que no tiene experiencia previa en litigio, está en el cargo más o menos en lo que lleva el año, y debe de estar aprendiendo a manejar todavía lo que significan estos procesos vivos, ¿no? Y tenías al costado a un hombre con mucha experiencia, con mucho trabajo de campo. Entonces, ocurren estas situaciones de desencuentro y bueno, la salida más fácil para un funcionario público que no se siente contento es la renuncia, ¿no? Ahora, no va a pasar, y ese es el otro tema, ya para cerrar el tema de los procuradores, ¿no? Que luego decida usar, digamos, esto que se ha hecho público, esta pugna en la Procuraduría para lanzar una carrera política. Hemos visto ya exprocuradores tentando un escaño en el Congreso de la República. ¿Sería lo propio, digamos, sería éticamente correcto, señor Meini? Yo creo que eso ya entra en el fuero interno de cada quien, ¿verdad? Pero, digamos, habría que ver qué sucede. Creo que esa pregunta debería ser respondida por el propio señor Amado Benco. A mí, en todo caso, si me lo permite, yo tengo la impresión de que cuando uno ocupa un cargo de procurador, sobre todo anticorrupción, en un contexto tan complejo como el actual, donde se discuten casos tan sensibles que involucran incluso al presidente de la República, una decisión tan radical como la renuncia debe venir acompañada de las razones por las cuales se toma esa razón, para evitar justamente suspicacias. Porque, insisto, al leer la carta de renuncia, uno puede establecer ciertas conjeturas, ciertas subjetividades,
Pero creo que eso no ayuda. Si es verdad que recibió presiones, si es verdad que le limitaron la competencia y no tuvo el apoyo necesario, creo que tiene toda la tribuna y todo el derecho de expresarlo de esa manera y de consignar estas razones en su carta de renuncia, como se hace cuando se renuncia a un cargo público por esas razones. Perfecto, perfecto. Vámonos al otro gran tema también y que sigue en pugna. Vamos al Ministerio Público. Estos dos grupos de trabajo, el equipo especial Lavallato, el fiscal Elmer Chirre, que también está o busca investigar, digamos, al presidente de la República. ¿Quién finalmente va a investigar al presidente? Porque ya hay una citación del fiscal Germán Juárez para el 3 de noviembre al presidente de la República por los casos que hemos ido conociendo. Señora Muñoz. No, ahí el tema está todavía un poco más complicado porque hasta el momento habíamos visto a un equipo cohesionado de la Fiscalía que venía trabajando de una determinada manera. Uno podía criticar la lentitud, pero realmente al hacerse público, en primer lugar, la decisión de la Fiscal de la Nación, que se postergue toda investigación del presidente de la República hasta que cese en funciones, cuando ya tenemos el precedente de que sí puede ser investigado, y luego estos reclamos de los fiscales señalando que la competencia la define además un fiscal superior y ni siquiera la fiscal suprema. Yo creo de que ya, en fin, genera mucha suspicacia. Yo preferiría que el señor Meini lo explique desde el punto de vista penal, pero uno desde fuera, como no penalista, como persona que ve el tema del conflicto, lo que encontramos es de que en ambos casos, en el Ministerio Público y antes en el que hemos conversado, quieres investigar situaciones del actual régimen y se comienza a debatir competencia y procedencia de quién es la autoridad competente, ¿no? Entonces, las preguntas quedan abiertas. Digamos, sobre todo porque es un caso sumamente sensible, luego de conocerse que hay hasta 5 o 6 colaboradores eficaces con una versión que sostienen que el presidente de la República recibió coimas cuando era gobernador regional de Moquegua. Entonces, digamos, esto debería tener mucha mayor claridad en cuanto a las competencias. ¿Quién debe resolver, digamos, esta disputa? Uno pensaría que le tocaba ser resuelto por la fiscal de la Nación, señor Meini. A ver, por regla general, las controversias o las disputas entre fiscales o jueces de la misma jerarquía en términos de competencias son dirimidas por el superior jerárquico. En este caso, se trataría de una controversia de competencias no entre el fiscal Juárez y el fiscal Chirre, sino entre el equipo especial de fiscales Lavallato y el sistema de fiscales anticorrupción, es decir, fiscalías superiores, que tendría fiscal que ser Vela y por un fiscal, efectivamente. Por tanto, debería ser dirimida por el inmediato superior, que es un fiscal supremo en lo penal. Sin embargo, ya la fiscal de la Nación ha hecho público su pensamiento, su idea acerca de cómo debería dirimirse esta controversia. Tengo la impresión, además, que aquí el escenario es distinto que en el caso de las procuradurías. Si uno revisa la norma de creación del equipo especial de fiscales Lavallato del año 16 y las 2 posteriores resoluciones de la Fiscalía de la Nación de año 17 y de año 19, queda claro que la competencia de fiscales del equipo especial Lavallato es por delitos de corrupción de funcionarios, por delitos de lavado de activos, por delitos tributarios y procesos de pérdida de dominio que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la empresa Odebrecht y del caso Lavallato. Punto. Por tanto, la competencia, en mi concepto, en Ministerio Público para investigar al presidente de la República por hechos realizados cuando era gobernador y que pertenecen no al caso Lavallato, sino al caso Club de la Construcción, no estaría dentro de las competencias del equipo especial, sino dentro de las competencias de los fiscales anticorrupción. Y creo que aquí además hay que diferenciar que eso no impide que el fiscal Germán Juárez siga siendo competente para conocer los procesos especiales de colaboración eficaz, porque son 2 cosas totalmente distintas. Ahí me perdí un poco, pero ¿por qué no sería competente si el caso Club de la Construcción lo está viendo el fiscal Germán Juárez y es justamente que en el caso Club de la Construcción que se descubren estos testimonios que vinculan al presidente actual, como ha vinculado a otros exgobernadores regionales? Bueno, a ver, yo creo que hay varias razones. Primero,
El propio doctor Rafael Vela solicitó hace ya varios días que se amplíe la competencia para su equipo para conocer este caso. Una solicitud de esa naturaleza solo podría entenderse en el entendido de que considera que todavía no es competente. Ajá. La respuesta de la fiscal de la Nación, cuando dice no se autoriza o no se amplía las competencias, da cuenta de esta situación. Por lo demás, que el equipo especial Abajato sea competente para conocer procesos de colaboración eficaz de personas que están siendo investigados por hechos que tienen o que caben dentro de la competencia de ese equipo, es perfectamente compatible con el hecho de que esos colaboradores brinden información que sea relevante para otras investigaciones u otros procesos. Y en ese caso, la propia ley prevé la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación tiene que instruir cómo compartir esa información. No es la primera vez, ni será la última, en que un proceso de colaboración... Claro. A ver, creo que tuvimos una... Ahora sí. Se obtiene información relevante para otro fiscal o para otro proceso. Perfecto. Señora Muñoz, en el caso ya hay otro argumento, ¿no? ¿Por qué no lo debería haber el fiscal Elmer Chirre, que finalmente tuvo, digamos, éxito cuando vio el caso de la Centralita en Ancash con el ex gobernador regional Álvarez, César Álvarez? Mire, el tema de las colaboraciones eficaces, como bien señala el profesor Iván, está vinculado a la entrega de información, vinculada a la aceptación de la comisión de delitos. Y de estas situaciones de colaboración en la investigación penal se puede concluir que este apoyo no es solamente útil para un tipo de proceso, sino que de allí puede salir información que se utiliza para una serie de procesos que pueden estar vinculados o son paralelos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el proceso de colaboración eficaz es un proceso muy personal en el que la persona va desarrollando niveles de confianza con el fiscal con el que ha entrado en relación para establecer la negociación, porque cuando usted se convierte en colaborador eficaz o quiere ser un colaborador eficaz, el punto de partida es que reconoce haber cometido un delito y está negociando cuáles son los beneficios que va a recibir. Entonces, si yo estoy trabajando con el señor A un tema tan delicado que me pasen a otro fiscal, me puede poner nerviosa, me puede hacer pensar de que me van a decir de que lo que ya entregué, ya lo conocen y que no hay nada nuevo que yo pueda aportar. Entonces yo creo que hay que preservar mucho el tema del proceso, sobre todo de la recaudación de la prueba. Por mi experiencia profesional de hace varios años, uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho al Perú siempre ha sido las afectaciones al debido proceso, ¿no? Y las afectaciones al debido proceso en el momento de recabar prueba, en el momento de filtrar, de imputar responsabilidad a personas que aún no habían sido condenadas. En este caso, los investigados, tanto en el caso del señor Juárez como del señor Cherre, no han designado todavía abogados defensores, pero el día que lo hagan van a comenzar a cuestionar todos estos problemas de carácter competencial para buscar que sus defendidos no sean incorporados como la norma quisiera que lo fueren dentro de las investigaciones, ¿no? Y justo ese tema, ¿no? Antes ya, para cerrar, el presidente de la República debería asistir a la citación del 3 de noviembre, no falta absolutamente nada, que ha hecho el fiscal Germán Juárez para conocer su testimonio, o tiene la potestad de no asistir hasta que este conflicto interno en el Ministerio Público se resuelva, señor Meini. A ver, dado que ninguna persona tiene la obligación de someterse a dos investigaciones simultáneas por el mismo hecho, eso lo establece la ley y de manera categórica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el señor Martín Vizcarra o cualquier otra persona tendría todo el derecho de solicitar formalmente primero que se dirima esta competencia. Y como bien sostiene la doctora Muñoz, esto puede ser un vicio que si no se resuelve hoy, puede mellar las investigaciones y los procesos luego. Por tanto, sí es importante que se dirima esto. Ahora, parece que los hechos, casi la fuerza de los hechos, está diciendo que la investigación recaería en la Fiscalía del caso Lavajato, aun cuando yo tengo un concepto distinto. Ajá.
Pero más allá, digamos, de cómo se resuelva, creo que hay que dejar a salvo la independencia de todos los fiscales del equipo especial Lavajato, pero también los fiscales anticorrupción. Lo bueno, creo que esto es algo que no se veía hace muchos años, es que lejos de que los fiscales no quieran asumir un caso complejo y muy sensible, tienen ganas de asumirlo y se sienten empoderados para asumirlo. Falta una decisión institucional en términos de dirimir la competencia, pero ambos equipos son solventes, profesionales, hay personas con mucha experiencia y en todo caso sí habría que pedir que mayor sea reforzado. Cada uno. Claro porque que sí. Ya los casos que tienen cada uno, y se le suma a este caso el del señor Vizcarra y otros personajes, el Club de la Construcción, sí sería importante que estos... Sí, que esto se resuelva. Tenemos, creo que algunos inconvenientes ya con su audio, pero muchas gracias a ambos, muchas gracias por estas luces sobre temas tan complejos y estas pugnas internas, no solo en el Ministerio Público, también en la Procuraduría. Hemos conversado con Delia Muñoz, ex procuradora supranacional, e Iván Meini, ex procurador anticorrupción. Nos vamos a una pausa, venimos para conversar también ya de todo el proceso electoral, no solo con miras a la presidencia del Congreso de la República. Acuerden que también votamos por los parlamentarios andinos y ahí hay varias sorpresas.